que se vayan conectando, en la medida de lo posible los iré admitiendo y pues si no, yo voy a seguir la clase. Entonces, vamos a empezar con las claves de EBC, ¿ok? Y vamos a empezar con las claves de EBC para el ENARM. Esto es muy importante porque siempre se pregunta año con año. Entonces, esta presentación es propia y pues sí, sí me esforcé haciéndoselas. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de encontrar, nosotros lo primero que debemos de aprender a dominar y de recordar es esta imagen, el famosísimo polígono de Willis o polígono de Williams, por ahí vi que también le dicen Williams, pero yo siempre lo he conocido como el polígono de Willis, que se va a estar formando, ¿por qué? Por medio de las carótidas. Recordemos que la carótida es una carótida externa y una carótida interna, ¿ok? Es por medio de la carótida interna, ya que la carótida externa tiene una irrigación hacia por la parte de afuera y la carótida interna tiene una función para poder irrigar la parte interna a nivel cerebral. Entonces, por medio de la carótida interna van a estar surgiendo todas estas estructuras arteriales que van a estar dando la irrigación al cerebro y es bien importante conocerlas. De aquí se va a derivar directamente la arteria oftálmica, que tiene cierto patrón de importancia cuando tenemos alguna alteración a nivel de las carótidas internas y hay algo que se denomina o se conoce como amaurosis fugax. Entonces, por eso es importante, que lo vamos a ver más adelantito. De ahí salen hacia adelante las arterias cerebrales anteriores que van a estar formando la comunicante anterior. También salen las comunicantes posteriores, ¿ok? Que se van a estar conectando con la arteria cerebral posterior, bueno, que van a estar derivando la arteria cerebral posterior y que van a estar conectándose con la arteria basilar, que aquí vamos a tener a el cerebelo. Esto va a ser parte de las arterias vertebrales y también esto va a estar generando la conexión entre la arteria basilar y la conexión entre la arteria carótida interna para dar parte a la irrigación posterior, principalmente a la irrigación del cerebro y a la irrigación de la médula espinal. ¿Ok? Y por último, pero por eso la dejé al último, porque es la más importante de todas, es la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la arteria más importante de que nosotros sepamos reconocer y que sepamos en dónde está y tal vez de manera general qué va a estar irrigando y cómo se va a estar encontrando, desarrollando la clínica cuando tenemos afectado la arteria cerebral media, ¿ok? Es básica, es indispensable la arteria cerebral media. Entonces, la arteria cerebral anterior va a estar irrigando la parte interna de ambos hemisferios. La arteria cerebral media, a grosso modo, va a estar irrigando el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo temporal, y también va a estar irrigando a estos niveles de manera muy profunda, en donde puede llegar a irrigar, o bueno, no puede, y llega a irrigar también las zonas de los ganglios basales y las zonas del hipocampo, ¿ok? Y el sistema vertebral, que ya les había comentado, que se origina por medio de las subclavias, esto entra por medio del agujero occipital y posterior a esto entra por la arteria basilar, bueno, genera la arteria basilar que va a estar conectando a nivel, bueno, va a estar conectando al final esta arteria basilar, va a estar conectando la arteria carótida interna, ¿ok? Con toda la irrigación. Entonces, esto es lo que nos va a estar formando nuestro polígono de Willis, que es fundamental para el caso de EBC, no nada más para anatomía, de tengo que pasar anatomía, ¿ok? Ok, debemos de reconocer y debemos de saber que el EBC o el evento vascular cerebral o el evento cerebrovascular es de las alteraciones más importantes en México. En México, según la GPC, es la tercera causa de muerte, ¿ok? Esto en donde la principal arteria que se va a estar afectando, por eso te pongo aquí un vaso enorme en este cerebro, es la arteria cerebral media, es la más afectada siempre. ¿Qué va a estar afectando? Va a estar afectando el córtex motor, el córtex sensitivo, a nivel frontal también, ¿ok? Y también va a estar afectando principalmente el lenguaje, en donde vamos a tener o afasia de Wernicke o algún otro tipo de afasia, pero principalmente se llega a generar primero, principalmente se llega a dar primero la afasia de Wernicke.
siempre, bueno, en la gran mayoría de los casos llega a ser la afasia de Wernicke y es el síndrome vascular más frecuente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un EBC y un síndrome vascular? ¿Ok? La diferencia radica en que el síndrome vascular es esto, un conjunto de signos y síntomas que va a estar dándose por la afección de una arteria o por la afección vascular, en donde vamos a estar teniendo una gama de sintomatología, como pueden ser lo que ya te dije, las afasias, las apraxias, las agnosias, donde podemos también tener alteraciones motoras, alteraciones sensitivas, alteraciones, pues obviamente de lenguaje, como ya te lo mencioné anteriormente. Entonces, eso es un síndrome vascular. El evento vascular cerebral es lo que ocasiona un síndrome vascular, ¿ok? Y el evento puede ser de dos formas. El EBC se puede dividir en isquémico y en hemorrágico, ¿ok? Esto va a generar posteriormente un síndrome vascular. El síndrome vascular más frecuente es el que se va a estar generando por la alteración a nivel de la arteria cerebral media. ¿Cuál es la arteria cerebral más afectada a nivel del cerebro o NBC? La arteria cerebral media, ¿ok? Eso es bien importante que quede claro. Ok. No sé. Perdonen ahí un poquito la voz, que hoy he estado hablando bastante, entonces sí se lastima un poco la voz. Los factores de riesgo. Vamos a ver cuáles son primero los factores de riesgo, tanto para ictus, también se le conoce como ictus, o también ictus es lo mismo que EBC. Ahorita vamos a ver ahí un poco especificaciones, entonces se puede conocer, no es exactamente igual, no es un sinónimo, pero en muchas ocasiones se le da este significado sinónimo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para el ictus isquémico y el ictus hemorrágico? ¿Ok? Están en rojo los más importantes. Ahora, yo te había platicado que el ictus o el EBC puede ser isquémico o hemorrágico, pero por lo general el ictus isquémico tiene dos causas principales, dos factores etiológicos bien importantes. Uno es la aterotrombosis y dos es un mecanismo cardioembólico, ¿ok? Por eso a la gente, por eso a los médicos les da o nos da tanto miedo una fibrilación auricular, porque es lo que puede desencadenar al final un EBC. Entonces, esto, por eso es tan importante la fibrilación auricular, detectarla y tratarla a tiempo. Ahora, una vez aclarado eso, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de que se genere aterotrombosis? Uno es la edad. Principalmente, la edad va a ser un factor de riesgo que no se puede modificar por obvias razones y que a mayor edad, pues vamos a tener mayor pues probabilidad de que se estén formando estas placas de ateroma, principalmente en las bifurcaciones francas de los vasos, que ahorita vamos a ver exactamente en dónde. Entonces, principalmente es la edad, pero dentro de los que no se pueden modificar. Dentro de los modificables es la hipertensión arterial y la dislipidemia o el tabaquismo, ¿ok? Pero de estos tres, ¿cuál es el más importante? El más importante es la hipertensión arterial, ¿ok? Para ictus isquémico, para EBC isquémico, el más importante es la hipertensión arterial. Y para el EBC hemorrágico, ¿cuál crees que también es el más importante? La hipertensión arterial, ¿ok? Aunque sí tiene una gran importancia que el paciente presente dislipidemias y que también el paciente fume. Principal factor de riesgo entonces para EBC es hipertensión arterial. Esto es pues una gran diferencia, por ejemplo, cuando estamos hablando de un infarto agudo al miocardio, que el principal factor de riesgo es que el paciente tenga o dislipidemia, principalmente, o tabaquismo. Y sí, la hipertensión también es un factor de riesgo, pero acá en un infarto el principal factor de riesgo es dislipidemia. A nivel del cerebro, el principal factor de riesgo es hipertensión arterial. Ahora, ¿qué puede estar generando y dentro de los principales factores de riesgo para que tengamos un evento cardioembólico? ¿Ok? Que sea de etiología cardioembólica. Bueno, principalmente fibrilación auricular o que también tengamos alguna prótesis valvular o un infarto agudo del miocardio previo, ¿no? Que tengamos ya antecedentes de un IAM previo en donde sabemos que no está contrayéndose de manera correcta ese miocardio y que esto pueda generar que la formación de trombos o émbolos
que vayan y se depositen directamente en unas pequeñas arteriolas justo a nivel del cerebro y que generen un ictus isquémico, ¿ok? Isquémico, siempre asócialo a que tenemos o que está obstruida esa cañería, como diría el doctor Pérez Alba, que está obstruido ese caño, o que algo está obstruyendo esa tubería. En este caso, ese algo sería el émbolo, ¿ok? Diferencia de émbolo y de trombo también es súper, súper importante. Ok, vamos a hablar del ictus isquémico. El ictus isquémico es el más importante. Si uno te tienes que llevar, si uno te tienes que aprender en estos minutitos que vamos a estar platicando de EBC, es el ictus isquémico. El ictus isquémico se llega a presentar dentro del 80% de los pacientes, tanto hombres como mujeres, principalmente en viejitos, como ya lo vimos, principalmente en pacientes que tienen dislipidemias o principalmente que tienen hipertensión arterial. La primera causa de EBC isquémico es la aterosclerosis. La segunda causa de EBC isquémico es un cardioembolismo que va a estar afectando principalmente este émbolo en donde se va a estar generando a nivel del corazón, principalmente por la fibrilación auricular, que está generando estos trombos ahí. De repente el trombo, no sé si han visto por ahí una imagen de un ecocardiograma en donde está, sí, un ecocardiograma en donde está el eco, pues, y está de repente ahí saltando el trombito, salta, salta y se desprende y ¡pum! Se va a viajar. Eso es un evento bien, bien importante. ¿Por qué? Porque ¿a dónde va a llegar? Principalmente aquí, a la arteria cerebral media. A la arteria cerebral media va a estar llegando y nos va a estar generando este síndrome vascular que vamos a estar viendo en una o dos diapositivas más. ¿Ok? Ahora, en cuanto a tiempo, por eso está este reloj aquí, en cuanto a tiempo, ¿cómo se divide el EBC isquémico? Se puede dividir en dos, en ataque isquémico transitorio, que es cuando existe o cuando se genera una disfunción, perdón, cuando se genera una disfunción neurológica de menos de 24 horas, en donde tenemos una disfunción súbita, pero que a las 24 horas ya remitió, ¿ok? Que ya está normal el paciente. Sin embargo, esto no te dice que ya no le pasó nada al paciente, ya se puede ir a su casa y con paracetamol. Lo más probable es que este paciente vuelva a reincidir y reincida y reincida y reincida hasta que completamente quede muerta una parte del cerebro, ¿ok? O dos, que este ataque isquémico transitorio llegue a como tal a ser un ictus o un EBC isquémico, en donde el ictus son cuando se presentan síntomas neurológicos de manera paulatina o escalada que duran más de 24 horas. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo hay dos imágenes. Una es como cuando sacas una fotografía y ves cómo enfoca y el otro es una dispersión. ¿A qué me quiero referir con esto? Que el ictus isquémico o el EBC isquémico puede ser o focal o difuso, ¿ok? Puede estar afectando específicamente una zona del cerebro o puede estar afectando una gran zona del cerebro, un gran vaso y estar dando en la torre a este gran vaso que irriga una gran parte del encéfalo, ¿ok? ¿Cómo está en dónde? En la siguiente diapositiva. A esto me refiero. Puede estar afectando, bueno, esto es una imagen de las zonas del cerebro, el área frontal, temporal, parietal, todo esto. Entonces, no como que no le demos mucha importancia a esto, sino me quiero referir y que quede claro, bien, bien claro esto, que puede afectar, por ejemplo, todo el lóbulo frontal, cuando se denomina un EBC difuso por localización, no por tiempo. Recordemos que por tiempo es ataque isquémico transitorio, ictus, o puede ser focal, que en donde está afectando es solamente este puntito en donde está señalándonos ese dedo. Justo ahí es en donde está encontrándose la alteración. ¿Ok? Y bueno, ya les había mencionado que se divide en dos, en ictus o en EBC isquémico, en donde es una zona que ya no va a estar siendo irrigada, una zona cerebral que ya no va a tener la irrigación y va posteriormente a morir, a necrosarse, y un ictus hemorrágico,
¿ok? En donde, ¿cuál es la diferencia? El que el ictus hemorrágico se llega a dar principalmente porque tenemos una alta presión, en donde es obviamente una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva, y pues está afectando a órgano blanco. Entonces, en esto es lo que desarrolla principalmente un ictus hemorrágico, este sangrado interno que es súbito, que apaga súbitamente al paciente. Imagínate cómo estarías tú que de repente estuvieras así normal y de repente se te borra todo y ¡pum! Vas para abajo, ¿no? Es exactamente eso. Eso es un ictus hemorrágico. El ictus isquémico tiene una etiología y una clínica un poquito más paulatina y da un poquito más de tiempo. El ictus hemorrágico es en friega. Dentro, igual, del ictus isquémico también tiene ciertas divisiones, en este caso cuando es de etiología aterotrombótica, la, eh, esta formación de placa de ateroma, donde se da principalmente, ¿te acuerdas que te había dicho que se da en las bifurcaciones naturales del cuerpo? Pues se da principalmente en la placa de ateroma, en la bifurcación carotídea, en donde se está dividiendo a este nivel principalmente en arteria carotídea externa y en arteria carotídea interna. Es ahí en donde se encuentra esta placa de ateroma en un 80-70% de los casos. Cuando menciona la literatura que se llega a presentar principalmente un ictus isquémico, es de predominio nocturno o a primeritas horas de la madrugada, y pues por lo general una estenosis de más del 70% de este nivel de las carotídeas va a estar aumentando también el riesgo de embolismo, porque recordemos que ahí tenemos presión que va desgastando este nivel de, del vaso en donde se está obstruyendo. Entonces, si nosotros le seguimos dando y dando, y más si tenemos una presión alta y lo seguimos desgastando y desgastando y desgastando, esto va a la larga a romper esa placa de ateroma y va a formar un émbolo. ¿Y ese émbolo a dónde va a dar? A alguna parte del cerebro, muy seguramente, en donde ya hablaríamos de este ictus isquémico. Entonces, por eso es bien importante localizar en dónde se va a estar dando principalmente la formación de la placa de ateroma en la bifurcación carotídea de la división de carótida interna y de carótida externa. Y del otro lado te estoy poniendo un dibujito que es prácticamente este síndrome vascular, que es el síndrome vascular más frecuente, en donde tenemos la afección de la arteria cerebral media, que va a estar dando principalmente va a estar dando una alteración, bueno, una hemiparesia, ¿ok? Vamos a tener la mitad de la cara dormida y también vamos a tener principalmente el brazo del mismo lado afectado. Por lo generalmente vamos a tener una afectación motora del miembro superior, aunque también se llega a decir que hay afectación del miembro inferior motora también, y a esto también se le puede sumar una fascia de Broca o una fascia de Wernicke, ¿ok? Esto sería el síndrome vascular de la arteria cerebral media. Hemiparesia, afectación motora del brazo del mismo lado o de la pierna del mismo lado, o hipoestesia también, o parestesias también podemos presentar parestesias, y la fascia o de Broca o de Wernicke o ambas, ¿ok? Eso